Hola, bienvenidos a este video, el cual es un documental del arte, ciencia y cultura en el México postrevolucionario. Soy Dominic Joatzin Martínez Castelo, del grupo tercero D de la Escuela Secundaria Diurna Luis de Camoens, número 100. Sabemos que México ha atravesado por muchos cambios a lo largo de su historia. El siguiente documental que estás a punto de ver busca mostrar, explicar, hacerte entender y que formes en base a tu criterio, según lo que observes, un panorama amplio de lo que fue y lo que es México. Realizamos este video debido a que buscamos concientizar a todo aquel que esté interesado en la historia de nuestro país, algunos procesos de nuestra nación y el mal manejo que se nos ha dado por muchos años por parte del gobierno. Tristemente podremos observar que desde la revolución, el país no ha ido sino más que en picada. Por más esfuerzo que el gobierno ha tenido por alzar la educación y proyectos que buscan mejorar las situaciones de antes como las actuales, estos han fracasado. Sabemos que no todos, pero a lo largo de este video podrán ver proyectos que aunque en un principio tenían buenas intenciones, como ya se comentó por el mal manejo de las autoridades y la mala administración, han habido fallas terminando en la cancelación del proyecto o sustitución del mismo. El trabajo está pensado desde el punto de vista de la clase obrera de la que la mayoría en el país somos partícipes. Se ha hecho la investigación previa de más artículos, libros y diferentes fuentes de información que las que se proporcionó por los docentes, ya que se pensó que se necesitaba más respaldo y más información para un documental de calidad. La búsqueda llegaba a ser tediosa, era necesario leer documentos con más de 15 páginas, lo cual fue un obstáculo principal. Dicho esto, se resumió la información de una manera legible y entendible para ti, de tal manera que no fuera abrumadora la cantidad de información y no te aburriera, siempre intentando captar tu atención. Descripción del México postrevolucionario. El nacionalismo en México llega como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, trayendo lo que es la novela revolucionaria, el muralismo, la expropiación petrolera y fenómenos de todo tipo como lo es lo social, cultural, político y demás. Un elemento constitutivo de la nacionalidad son las ideologías políticas, en el cual toda la población participa. Con esto vienen los problemas de clases sociales y la raza. Cuando el general Calles anuncia la creación del Partido Nacional Revolucionario, el famoso PNR, menciona a los trabajadores del campo, de la ciudad, habla de las clases sociales y las intelectuales. En 1929, el general Pérez Treviño sitúa por encima de todos los intereses de las grandes masas explotadas a través de los tiempos, cuando estas significan el factor social más respetable de la población mexicana. Pérez en los discursos se centraba en la clase trabajadora, el proletariado y la lucha de clases, afirmando que las personas que constituían el PNR era gente convencionista, que no veía más allá de maneras de mejorar al país de tal forma que a su clase le convendría, sin ver tampoco a la universidad y a la inteligencia. El PNR en 1929 habla acerca de algunas afirmaciones del nacionalismo económico referente a los artículos 123 y 123, en el cual consideran una obligación del partido cuidar las leyes reglamentarias que no desvirtúen el espíritu nacionalista y humano. La colectividad mexicana debe procurar la educación como algo primordial, la conversación y la depuración de nuestras costumbres, y el cultivo de nuestra estática con las diversas manifestaciones. Con esta idea, el PNR declara que el constante e indeclinable sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de la política internacional de México. Los postulados nacionalistas tienen en común la timidez y la forma alusiva que tienen para postular sus ideales. Los programas del PNR son dominados por una contradicción insoluble que se perpetúa durante décadas en los partidos revolucionarios de México. Se considera por un lado los conflictos de clases y por el otro declarar terminada la lucha armada, y se abre el periodo reconstructivo nacional, lo cual termina siendo en su totalidad responsabilidad del gobierno. El arbitraje del Estado es la única solución, y en casos más graves, no al arbitraje sino su voluntad. El general Calles, en su discurso donde habla acerca de la creación del PNR, menciona que tanto la voluntad del Estado así como el de la nación es una misma cosa y son una sola.
siendo que solo el Estado puede expresar la voluntad incluso por encima de la ley. Desde la época de la lucha armada se venían produciendo fricciones con el Estado, esto hasta el discurso de 1928 y la autonomía de la universidad en 1929. Pero para esto Max Weber analizó a los intelectuales y a los políticos en 1929, donde concluye que eran dos mundos mutuamente irreductibles y excluyentes. Obviamente al gobierno de Calles el PNR no le pareció esa comparación, pues era el tipo de crítica de la actividad política que se prestaba con mucha facilidad, abriendo brechas donde fuese fácil la crítica. Además, en estos aspectos los universitarios o los intelectuales encuentran la satisfacción de los instintos contenidos y la inacción obligada. 2 años después de la fundación del partido, de la primera institucionalización de la revolución, Cabrera insiste en 2 puntos durante una conferencia pronunciada: el no cumplimiento de los programas revolucionarios y en el hecho que esto era debido a la tibieza del nacionalismo de los revolucionarios, una tibieza impuesta por una situación internacional, la ruptura de los 7 Estados Unidos en Obregón y sobre todo la revolución económica iniciada en Rusia, el conocido comunismo. Desde este entonces, México se ha visto en una situación desfavorable al defender todos aquellos aspectos de la revolución que se pudieron haber considerado emparentados con la Revolución Rusa. Arrancando desde la inexistencia del racismo, se plantea el problema nacional como un problema de razas, de donde derivan los problemas sociales y políticos. Cabrera evidencia la identificación de raza y cultura, y gracias al mestizaje se lograría la homogeneidad étnica capaz de llevar a la democracia y a la igualdad. Según Cabrera, de esta forma desaparecerían los indígenas analfabetas y los extranjeros privilegiados alejados de la nación. La coincidencia entre revolucionarios callistas y la ideología de Cabrera era que querían lograr una cultura y sociedad homogénea. Temían que el primer programa de la PNR perdiera la conservación y la depuración de nuestras costumbres y el cultivo de nuestra estética en las distintas manifestaciones. Cabrera no estaba de acuerdo con esta idea, ya que consideraba un error la moderna tendencia de resucitar ciertas costumbres y artes indígenas, lo que significaría predominar la homogeneidad política del indio sobre el mestizo y el criollo. De esta manera el ataque va más en contra de los intelectuales que a los programas revolucionarios, ya que esperaban encontrar un vínculo nacional. No olvidaría que casi todas las familias acomodadas que tenían hijos los habían enviado a colegios norteamericanos, provocando que no conservaran el suficiente español como lengua madre. Advirtió que el inglés estaba siendo motivado por los monopolios comerciales, ya que la revolución no había podido nacionalizar la industria. En este punto, se recomendó fijar las respectivas situaciones del capital y del trabajo en condiciones tales que se pudiera desarrollar las industrias mexicanas y competir con los artículos de importación. La violencia iba aumentando mientras se afianzaba la revolución, especialmente de Calles. El maximato y el nacionalismo pasaban a segundo plano por la nueva norma de gobierno. La democracia teórica del PNR y su no cumplimiento pasan al primer plano. La decisión se manifiesta entre quienes exigen una democracia y los que consideran imposible un gobierno democrático en una nación obligada a hacer frente al analfabetismo, la industrialización, la reforma agraria y la variedad racial. La Segunda Guerra Mundial produce un cambio revolucionario en algunos aspectos, como la lucha de clases reconocida como fundamento de la vida de la nación. Carlos Samaniego habla de la férrea unidad del pueblo, la unificación de los mexicanos, y que las creencias no serían un obstáculo para dedicarnos a la defensa de la patria, añadiendo que en esta unidad nacional nadie debería ser excluido, ni creencias ni oposición debe oponerse a ella. En 1963, Lombardo Toledano pide la creación de un nuevo partido no sectario para beneficio de la clase obrera y todo el pueblo de nuestro país. En este partido reconocía la existencia de la lucha de clases como fenómeno inherente al régimen capitalista de la producción, donde las diversas manifestaciones de la lucha de clases sujetas a los diferentes tipos de su desarrollo dialéctico estarán condicionadas por las peculiaridades del medio mexicano. En 1940 la oposición interna se pronuncia en un programa político y el general Juan Adrau adopta la postura contraria contra el maximato y el cardenismo.
Podemos decir que gracias a la revolución y diferentes procesos comenzó el desarrollo económico. El sistema político obliga al régimen a apoyarse en los grupos obreros y campesinos. Todo nacionalismo desemboca tarde o temprano en la xenofobia. Gracias a la Segunda Guerra Mundial es como comenzamos con la ideología derecha tradicional. En esta segunda parte del video es la descripción de la política nacionalista y cultural. Ciencia, arte, literatura, pintura, escultura, arquitectura, ciencia y cine. Primeramente, ya vimos algunos aspectos del post-revolucionismo, pero ¿qué es el nacionalismo mexicano? Primeramente se debe describir qué es el nacionalismo. Esta es una ideología que resalta e impulsa la idea de que la nación es el elemento más importante en la constitución de un estado. Para comprender mejor este concepto hay que entender qué es nación. Se define como el conjunto de personas que comparten unos determinados elementos, sean conscientes o no de ello. Elementos como la etnia, la cultura, la religión, lengua o el pasado histórico. Como consecuente, el nacionalismo defiende esta idea de unidad y de que nación es el elemento sobre el cual gira toda la política estatal y territorial. ¿Qué caracteriza al nacionalismo? Tenemos varios puntos. El punto A, exaltación del gobierno central y la defensa que solo existe una nación dentro de su territorio. Simbología, banderas, himnos y otros símbolos nacionales para representación del Estado. El punto C, sentimiento exacerbado de las características definitorias del Estado. Punto D, fomento del folclore nacional, tradiciones, creencias, costumbres, música, etc. Toda la cultura que define al país. Pero, ¿qué causa al nacionalismo? Puede surgir como respuesta a otro nacionalismo o amenaza de otro país. Puede ser mecanismo para la búsqueda por parte de la sociedad en su conjunto de ciertos ideales. Puede ser consecuencia de una crisis o una guerra que sufre el país, de manera que busca superar ese episodio buscando un culpable, en este caso en el extranjero. Consecuencia del nacionalismo: conflictos bélicos, implementación de una política comercial proteccionista, violencia o discriminación contra los extranjeros, la consolidación en el poder de un gobierno populista y o arbitrario. Según Gerhard Messer, considera el nacionalismo mexicano postrevolucionario como un nacionalismo integral, también conocido dicho nacionalismo como centrípeto. Este trata de unir a los pueblos de diferente origen con objetivos comunes, mientras que Whitaker lo considera refrenado o contenido. Varios historiadores admiten sobre el nacionalismo mexicano que el nacionalismo en México es consecuencia de la Revolución de 1920. Los artículos 27 y 123 de la Constitución mexicana, el 27 habla sobre la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional, que corresponde originalmente a la nación. Tiene el derecho de transmitir dominio a particulares, originando la propiedad privada. Y el 123 habla que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El arte, sobre todo la novela revolucionaria del muralismo, es la expresión más lograda del nacionalismo mexicano. La expropiación petrolera fue el punto culminante de una corriente ascendente de la época carrancista. Todo fenómeno social, político y económico, educativo, religioso es entre 1910 y la actualidad un verdadero acto nacionalista. Es todo lo que reconocen varios historiadores sobre el nacionalismo mexicano. Vamos a hablar sobre algunas manifestaciones culturales que ocurrieron en el México postrevolucionario. La primera manifestación es la Guerra Cristera, que se sitúa en el año 1926 y 1929. Fue una de las reacciones del catolicismo ante los grandes cambios sociales y políticos que se efectuaron a finales del siglo XIX. Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles hubo avances en la consolidación del Estado mexicano. Fue un periodo en el cual el grupo gobernante logró establecer las bases para mantenerse en el poder, imponiendo formas de dominación. Calles utilizó el aparato institucional para someter a la Iglesia Católica para que ésta aceptara el nuevo pacto social resultante de la revolución. La Guerra Cristera es comprendida como un momento del proceso de centralización del poder político del Estado, junto con las nuevas formas emanadas de la Carta Magna de 1917.
La Iglesia Católica se convirtió durante el gobierno de Calles en uno de los obstáculos a vencer para alcanzar la centralización estatal. Para someterla, Calles se valió de numerosos medios, como la creación de la Iglesia Nacional, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que planteaba una independencia frente al Vaticano. Este conflicto entre Iglesia y el Estado se agudizó al iniciar 1926, debido a que el gobierno mexicano expulsó a varios sacerdotes extranjeros y cerró conventos y colegios, debido a que los religiosos no atacaron un nuevo reglamento que prohíbe las escuelas católicas en la República Mexicana. Para hacer frente a la acción política eclesiástica, el gobierno Calles publicó el 12 de julio de 1926 la ley reformando el Código Penal para el Distrito Federal y territorios federales sobre delitos de fuero común y delitos contra la federación en materia de culto religioso y disciplinas externas, mejor conocida como la Ley Calles. La ley entró en vigor el 31 de julio. El 25 de ese mismo mes, la Iglesia Católica emitió una carta donde se dejaría de dar cultos por el sacerdote y se dejarían los templos abiertos para la oración. También mostrando su inconformidad y llamando a los feligreses a luchar para devorar por medios lícitos y pacíficos, este llamado no fue escuchado y los grupos religiosos se levantaron en armas en varios estados del país, principalmente en el occidente de México. Se levantaron en armas proclamando al grito de ¡Viva Cristo Rey!, en contra de la Constitución de 1917. En específico, en contra del artículo 3, la prohibición de corporaciones religiosas y sus ministros establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. El artículo 5 también, el cual prohibía los votos monásticos y las órdenes religiosas. El artículo 24 prohibía los actos de culto externo. Artículo 27 prohibía a las asociaciones religiosas denominadas iglesias adquirir, poseer o administrar bienes raíces. Y el artículo 130, la base de reglamentación de la Ley Calles. La guerra cristera se resolvería hasta el año de 1929, en el mes de junio, como resultado de negociaciones entre el gobierno, la jerarquía católica mexicana y el Vaticano, y de Estados Unidos a través de oficios. La guerra cristera se resolverá hasta el año de 1929, como resultado de negociaciones entre el gobierno, la jerarquía católica mexicana y el Vaticano, y de Estados Unidos a través de algunos oficios. En esta guerra los campesinos protagonizaron la rebelión, pues en los primeros años de la reforma agraria benefició más a los grandes terratenientes que a los pequeños campesinos. Los campesinos cristeros no conocieron del Estado más que la corrupción, la injusticia, la inutilidad y la violencia. La segunda manifestación cultural que vamos a analizar es el Milagro Mexicano, el cual se sitúa en 1954 hasta 1970. Se conoce al Milagro Mexicano o como desarrollo estabilizador, a un modelo económico empleado entre 1954 y 1970. Se anheló a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuado. Se llevó a cabo durante las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, la cual duró desde 1952 a 1958, y Adolfo López Mateos, 1958 y 1964, y Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Eran medidas de carácter liberal, bajo la premisa de generar mayores riquezas que resultaría más beneficioso para la población que el asistencialismo estatal. Coincidió con el tránsito de la sociedad mexicana rural hacia una ciudad más moderna e industrializada. La filosofía económica del Milagro Mexicano consistió en la eliminación de topes económicos como la inflación, devaluación o el déficit de la balanza de pagos. Así se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado, a expensas de las inversiones en el bienestar social. Así, a los 18 años de desarrollo estabilizador se caracterizaron por un crecimiento económico sostenido del 6.6% anual, con una inflación del 2.2%. Esto en parte debido al reemplazo de la producción agrícola tradicional por producción industrial moderna, fruto de la expansión del mercado interno, el crecimiento urbano y la reforma agraria. Para ello también fue fundamental la inversión en la infraestructura de comunicaciones y en el sector energético. Se nacionalizó la empresa de electricidad y se creó la compañía estatal.
adjudicando al trabajador una parte de las ganancias que representa la empresa. Lo interesante del milagro mexicano fue que involucró a vastos sectores de la sociedad en un proyecto de desarrollo común. El gobierno garantizó a banqueros, trabajadores, empresarios y campesinos de altas tasas de rentabilidad si se comprometían a invertir abundantemente en el país. ¿Cuál era el objetivo o los objetivos del milagro mexicano? Tenemos varios. Elevar el nivel de vida de la población, especialmente de las inferiores de la pirámide, o sea, los obreros, campesinos y la clase media baja. Aumentar sosteniblemente el ingreso nacional y el PIB, el Producto Interno Bruto. Diversificar la economía lo más posible y lo más aprisa posible. También industrializar el país haciendo énfasis en las industrias básicas. Impulsar políticas proteccionistas de la economía junto a la liberalización del mercado interno. El milagro mexicano terminó hasta 1970. A pesar de los avances en este periodo, la sociedad empezó a sufrir altos niveles inflacionarios, con un tope de 18%, y la producción industrial alcanzó un límite con la política de sustitución de importaciones. Cuando se reveló la existencia de un déficit social, el Estado aumentó el gasto público y estancó los ingresos. Se centraba en la base para las crisis de 1976, una enorme deuda externa, una contracción de la inversión privada y una moneda devaluada. La tercera manifestación cultural que vamos a ver es el cine de oro, que comprende desde los años 1936 a 1956. Durante esos años la industria cinematográfica en México alcanzó sus mejores momentos, llamada como la época de oro del cine mexicano. Aquel periodo de cine mexicano nos lleva al trabajo de reconocidos directores como Luis Buñuel, Emilio el Indio Fernández, Fernando de Fuentes, Juan Bastillo y entre otros más, que llevaron a la pantalla grande a actrices y actores quienes dejarían huella en la cultura fílmica de México, como Joaquín Pardavé, Sara García, la abuela de México, Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río y Mario Moreno, Cantinflas, y muchos más. Una de las características de esta época fue la amplia aceptación que tuvieron los filmes tanto en México como en América Latina e incluso Estados Unidos. La primera película que formó parte de la lista de filmes célebres fue la obra de Fernando de Fuentes, Allá en el Rancho Grande, estrenada en 1936. Esta puso en alto el nombre de México como productor de películas, el cual se fortaleció a causa de la Segunda Guerra Mundial, la cual es del año de 1939 a 1945, que paralizó la industria fílmica en Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Vamos a analizar obras de arte, obras literarias, una obra arquitectónica, una obra cinematográfica, una escultórica y ciertos descubrimientos arqueológicos del México postrevolucionario. Vamos a analizar una de las obras sobresalientes del México postrevolucionario. La primera es el baile de Tehuantepec de Diego Rivera en 1928. Ustedes están viendo la ficha técnica. Un análisis de esta obra es: el lienzo, pintado en 1928, representa un tributo a Diego Rivera, a las costumbres y tradiciones del pueblo de Tehuantepec, situado en el sur de México. Las mujeres llevan sus huipiles y vestidos bordados tradicionales, y tienen el pelo trenzado con cintas de colores vivos. Los hombres visten de camisa blanca de algodón, pantalones y un sombrero de terciopelo típico de la época. La siguiente obra es Fulang Chang y yo, de Frida Kahlo. Ese es el primer autorretrato de Frida, en el que incluye una de sus mascotas, un mono araña llamado Fulang Chang. En los años siguientes, otras mascotas como loros, perros y gatos aparecen en sus autorretratos. En su cuadro, un lazo de color lavanda une lo que parece un feliz y radiante Frida Kahlo con su compañero. Cuando Frida pintó ese autorretrato estaba en los mejores años de su belleza, y sus poderes seductores fueron confirmados con su aventura amorosa con León Trotsky, quien llevaba viviendo con su esposa Natasha en la residencia de los Rivera durante ese tiempo. Frida regaló este cuadro a su amiga Maris Scar,
Al mismo tiempo, también le dio un espejo con un marco similar al estilo folclórico. Frida le dijo a Mary que el retrato y el espejo debían colgar uno al lado del otro. Así Mary podía verse al lado de Frida. La tercera obra se llama El Coronelazo. El análisis de esta es una obra muy interesante que muestra a un Sicarios luchando, con puño en lo alto y una actitud desafiante, listo para la batalla, y que nos deja ver su actitud durante la época en que fue voluntario del ejército republicano en España, y encara uno de los movimientos revolucionarios sociales en los que participó. También muestra su carácter y personalidad, los vivos colores como el rojo que resalta la pasión y entrega durante el combate, los gestos demuestran furia y coraje y resalta su fuerza y el valor que lo llevó a convertirse en un activista revolucionario que apostaba su libertad al mismo tiempo que peleaba por conservarla. Además pueden verse las texturas y es una obra con mucho movimiento. Las obras literarias que vamos a analizar es El Llano en Llamas, La Sombra del Caudillo y Los de Abajo. La primera, El Llano en Llamas de Juan Rulfo. La mayor parte de las historias están desarrolladas en el poblado de Comala, estado de Colima, pero la inspiración para estos eran los sucesos en Jalisco. Muchos lugares donde se narra el libro son pueblos, rancherías y haciendas fuera de las ciudades pobladas. El autor quiso criticar la pobreza y las dudas de las personas que no sabían si iban a vivir o morir por cualquiera de los bandos, y establece claramente cómo la superstición y el costumbrismo eran las actitudes de las personas de esa época, en las cuales se les veía como el trauma psicológico se manifestaba en la dura realidad de la vida de los mexicanos rurales. Como todos los personajes son campesinos pobres de pueblos que representan la zona rural de México, son pobres, algunos sin padres, sobreexplotados, sus recuerdos son lo único que tienen para vivir. Narrado en primera y tercera persona a lo largo de los diferentes cuentos. La Sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán. Dentro de la tradición hispanoamericana de la novela del dictador, la crítica ha incorporado La Sombra del Caudillo como una reflexión sobre el caudillismo postrevolucionario. Este artículo busca precisar que en dicha obra el antagonismo no se concentra únicamente en el personaje tirano, sino que este genera una atmósfera de fatalidad que se expande como la sombra, imagen poética que se ve reforzada con elementos textuales del mismo campo léxico, lo que permite reconocer la configuración ambiental del personaje tirano que discurre sobre el problema del mal en la lucha del poder, cuya presencia desata el conflicto en la trama, aunque paradójicamente su ausencia la vuelve omnipresente en las penumbras del sistema político mexicano. Además, el retrato del caudillo en la novela de Guzmán está en diálogo con la facticidad histórica que posibilita la identificación de los personajes en el contexto de la Revolución Mexicana. En la última obra literaria son Los de Abajo, de Mariano Azuela. Son tiempos de la Revolución, exactamente en el año 1913. La historia comienza en la casa de Demetrio Macías, con su mujer y su hijo pequeño, pero son atacados por dos federales, por lo que Demetrio tiene que irse con sus tropas y su esposa junto con su hijo, los cuales se van a ir a esconder a un pueblo cercano. La escena termina en que Demetrio y su familia se separan e incendian la casita. Demetrio Macías resulta ser el jefe de una pequeña tropa de liberales, quienes participan en cada batalla en la que pueden ir a pelear por causa de los pobres. Personajes como Anastasio Montañez, el Manteca, el Pancracio, la Codorniz y Venancio están muy comprometidos. Vamos a hablar sobre una obra arquitectónica que sucedió en el México postrevolucionario. Es el Palacio de Bellas Artes, el cual se terminó fundando en 1934. El antecedente del Palacio de Bellas Artes tiene como antecedente el edificio que alberga el antiguo Teatro Nacional, el más importante en su género en la vida artística y cultural de nuestro país. Durante la segunda mitad del siglo XIX al inicio del siglo XX, por parte del programa de obras arquitectónicas con las que se estaba embelleciendo a la Ciudad de México, se pensó primero en renovarlo, pero se optó por demolerlo para construir otro, acorde al crecimiento urbano y cultural de la ciudad. Construida por el arquitecto italiano Adolfo Buari, en 1901 se había decidido que se situaría en un costado de la Alameda Central.
Dos épocas importantes de la historia de nuestro país la definen: el régimen de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana. Los trabajos iniciaron en 1904 con el objetivo de terminarlo en 4 años. Sin embargo, problemas presupuestales y técnicos fueron demorando su conclusión. Tras el estallido de la Revolución en 1910 y el agravamiento de la situación económica en el país, y así hasta 1930, a partir de este año, bajo la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, el arquitecto Federico Mariscal fue el encargado del proyecto de la construcción del Teatro Nacional. Sin embargo, es hasta 1932, con el apoyo de Alberto Pani, secretario de Hacienda, que la obra fue rehabilitada con las instrucciones que fuera una institución nacional de carácter artístico. Aquí se cambia el nombre del proyecto de Teatro Nacional al Palacio de Bellas Artes. Fue concluido por el arquitecto el 10 de marzo de 1934. Una obra escultórica que escogimos fue El Desnudo, de Francisco Zúñiga, en el año 1960. Francisco Zúñiga, nacido en Costa Rica, es considerado como uno de los exponentes más destacados de la escultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Carlos Francisco Echeverría, en un artículo para el diario de La Razón, indica: si para los grandes muralistas mexicanos el drama de su pueblo oscilaba entre la opresión y la rebeldía, para Zúñiga, cuya obra se desarrolla en una etapa histórica posterior al pueblo mexicano representado en las figuras de sus mujeres, no le queda más alternativa que sustraerse de la realidad que los circunda y esperar o simplemente existir confiado en los valores elementales y ancestrales. Las mujeres de Zúñiga son mujeres que esperan o que afrontan con altivez o indiferencia al mundo que las rodea, pero no emergen de la especulación del artista, se les ve así en esa actitud y no otra, en las calles y los mercados de México. Sus figuras generalmente son robustas, están realizadas de una gran diversidad de materiales, por ejemplo bronce, mármol, madera y ónice. La obra cinematográfica más importante del México postrevolucionario fue Allá en el Rancho Grande, dirigido por Fernando de Fuentes, publicada en el año 1936. Allá en el Rancho Grande cuenta la historia de Felipe y su caporal José Francisco. Su amistad se encuentra en una encrujida debido a una serie de malentendidos que afectan a la virginidad de Cruzita, una campesina de la que está enamorado el segundo. Los conflictos se resuelven entre coplas y bailes típicos mexicanos. Dirigida por Fernando de Fuentes en 1949, este triángulo amoroso tuvo una nueva versión en la que Jorge Negrete fue el encargado de interpretar la pieza musical. El descubrimiento arqueológico más importante es Calakmul, que significa en maya dos montículos adyacentes, nombre que hace referencia a las dos grandes estructuras que dominan la selva. Calakmul fue descubierta en principios de la década de los 30 del siglo XX, pero hasta la década de los 80 las investigaciones sistemáticas permiten descubrirlo la esencia de esta ciudad como una de las más importantes del clásico maya. Junto con Tikal y Palenque, encabezan la organización política de las Tierras Altas. Los estudios jeroglíficos han descubierto que hubo guerras entre Calakmul y Tikal por casi un siglo. Se observa una planeación urbana única, con grandes plazas ceremoniales y conjuntos residenciales. Es el sitio donde se han encontrado mayor número de estelas en el área maya, la mayoría del periodo preclásico tardío, o sea, en el año 400 a.C. Estas son las biografías de los científicos mexicanos más importantes del siglo XX. El primero es Luis Miramontes, nacido en el año 1925 y murió en el año 2004. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, mexicano nacido en Tepic, Nayarit, el 16 de marzo de 1925. Poco se sabe de su vida privada, pero recordamos lo que su familia ha dicho después de 17 años de su partida. Hijo de una madre soltera, la cual era profesora y se desconoce su nombre, y un padre ausente. Político de alto cargo en el estado, que nunca lo reconoció. En su niñez vivió
en una zona rural de Tepic y fue criado por mujeres de su familia, donde María Dolores Cárdenas, tía de Luis y mujer que había ocupado un alto cargo en el ejército de Pancho Villa, fue la encargada de los estudios de Luis y la que lo animó a seguir con su vocación científica. Gracias a una beca pudo estudiar el bachillerato en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional Preparatoria San Ildefonso. Cuando terminó la preparatoria decidió ingresar a la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM para estudiar la licenciatura de Ingeniería Química. Permaneció en la carrera de 1945 a 1949, año en el que finalmente concluyó la licenciatura. Logró titularse gracias a su trabajo, el equilibrio líquido-vapor para el trabajo tolueno-ciclohexanona. Posteriormente hizo doctorados entre los años de 1948 y 1950 y 1954 a 1956. Un año después de titularse, entró a trabajar a Laboratorios Syntex, empresa extranjera que buscaba fabricar hormonas a gran escala utilizando la planta de Barbasco. El propósito de la empresa era surtir la demanda de pacientes con insuficiencias hormonales. En el año 1951, año en que Miramontes encontró la base para lo que hoy conocemos como la píldora anticonceptiva, en realidad buscaba un fármaco antiabortivo. Durante el proceso aisló unos cristales de un compuesto que resultó ser antiovulatorio. Esto resultó ser la base de la píldora anticonceptiva. Después del descubrimiento del Dr. Georgy Pincus, quien terminó de desarrollar la píldora. Tristemente, el México de los años 50 no estaba listo para la sexualidad libre, por lo que no se le dio reconocimiento merecido en México, sino hasta la década de los 70. A pesar de esto, en 1960 salió a la venta la primera patente de la píldora, y no fue sino hasta 4 años después de que se dejó sentir el impacto, cuando el Departamento de Patentes de Estados Unidos eligió la píldora como uno de los 40 inventos más importantes entre 1794 y 1964. Aunque México no obtuvo el reconocimiento que merecía, en el resto del mundo el científico mexicano fue acreedor de premios y reconocimientos, tales como ser el único mexicano en el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos. Fue reconocido como uno de los 3 químicos mexicanos más importantes y con mayor influencia en el mundo. Para los 70s y 80s, por fin se comienza a adquirir el reconocimiento en México que se esperaba. El primer premio ganado en México fue en 1981. Recibió el premio al investigador distinguido del Instituto Mexicano del Petróleo, reconocimiento de la Federación Mexicana de Profesiones de la Química. Premio Celanense de Tecnología Química. En 1985 fue galardonado con la presa del Estado de México en el ámbito de las ciencias y las artes. De igual forma, en 1986 logró el Premio Nacional de Química Andrés Manuel de Río. En 1992 el Hospital Tepic fue bautizado con su nombre. En 2001 el científico fue homenajeado por la UNAM y Secretaría de Salud de México. 4 años más tarde, la Academia Mexicana de Ciencias nombró a su invención como la más importante realizada por un investigador de su país en el siglo XX. Después de encontrar la forma de sintetizar la hormona, la carrera de Miramontes solo fue en despegue. Para 1952 lo nombraron subdirector de la División de Desarrollo, el cual compatibilizó con el investigador en el Instituto de Química de la UNAM. Duró 20 años ejerciendo el puesto, hasta que en 1972 Miramontes entra como jefe de la División de Investigación de Procesos Petroquímicos en el Instituto Mexicano del Petróleo. Tiempo después trabajó como jefe de una planta piloto. En 1977 se hizo cargo de la jefatura de la Dirección Agroquímica del Instituto Mexicano del Petróleo. Esto hasta 1993, cuando decidió jubilarse de dicho puesto. Los años siguientes ejerció como director de operaciones en el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos. Durante su carrera laboral se dedicó a la docencia, iniciando en 1967 en la Facultad de Química de la UNAM y hasta 1976. En el año de 1971 también impartía clases en la Universidad Iberoamericana, año en el que fue nombrado director del Departamento de Ingeniería Química, al igual que en la UNAM. Se retiró en 1976. Como se mencionó, poco se sabe de su vida privada, pero se sabe que se casó y que del fruto de ese matrimonio hubieron 10 hijos y 15 nietos. Luis Miramontes falleció
el 13 de septiembre de 2004 en la Ciudad de México a la edad de 79 años por causas naturales. Gracias a su descubrimiento, la planeación familiar de mujeres y hombres es una realidad hoy en día. El disfrutar de una vida sexual plena y segura se ha convertido en un derecho. Esto gracias también a la efectividad arriba del 99%. Hoy en día es uno de los métodos anticonceptivos más usados por mujeres de todo el mundo. El segundo científico que vamos a reconocer es Guillermo González Camarena. Guillermo fue un científico, investigador e ingeniero mexicano, nacido el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Fue el menor de 8 hermanos, hijo de Arturo Jorge González y Sara Camarena Navarro. Su abuelo materno fue el licenciado Jesús Leandro Camarena y hermano de José González Camarena. Son los miembros de la familia que también destacan. Su abuelo fue distinguido abogado del Foro Jalisciense y gobernador constitucional del estado de Jalisco, y su hermano fue reconocido escultor, pintor y muralista en los años 30, 40 y 50. Cuando tenía 2 años de edad, su familia decidió mudarse a la Ciudad de México, entonces DF, por razones desconocidas. Desde pequeño había adquirido una fascinación por los inventos, siendo que a los 7 años había inventado su primer planta de luz, dándole energía a 8 focos. Esto no solo queda ahí, pues a los 8 años crea su primer radiotransmisor, y a los 12 su primer radio, y a los 17 años creó su primera cámara de televisión con un kit de la RCA y piezas de radios descompuestos. Es increíble decir que tan solo 3 años se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas y comenzó a trabajar en la estación de radio de la Secretaría de Educación apenas 2 años después, en 1932, y con 15 años de edad obtuvo una licencia de operador de radio y comienza a laborar en la Secretaría de Gobernación. En 1939 se graduó de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Es en ese mismo año en el cual González Camarena produjo el sistema tricromático secuencial de campos, primero de transmisión a color para la televisión. Obtiene la patente en México en 1940 y 2 años después obtiene la patente en Estados Unidos. El sistema de Camarena se basa en 3 colores básicos: verde, rojo y azul, los cuales mediante un disco de rayos catódicos generaban el color. A partir de este momento, el sistema de diversos países generaron más sistemas más complejos, pero basados en la idea original. Pero no es sino hasta 1945 que realizó las primeras transmisiones de televisión en el cine Alameda. Para 1958, el inventor había mejorado su invento para los sistemas de televisión a color. No es secreto que Camarena fue quien creó el Canal 5, esto gracias a que en 1940 se hace amigo de quien entonces era el dueño de Televisa, Emilio Azcarra Vidarrueta, quien lo invitó a trabajar a la empresa en la radioemisora de XEW, y al poco tiempo es nombrado jefe de operaciones de la XCW y de la XEQ. Gracias a este empleo, González Camarena cuenta con los fondos suficientes y el apoyo para crear laboratorios Gonca, en donde se dedicó a mejorar sus artefactos y a evolucionar su invento. Debido a esto, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le otorga un permiso a González Camarena, donde comienza a transmitir en la señal de XE1GC, donde todo en blanco y negro, pero avanzado hacia la llegada de color. Y es en 1946 cuando por fin inaugura la primera estación experimental de televisión en México, XEHGC Canal 5, pero es hasta 1952 donde se hace el lanzamiento oficial y comercial del Canal 5. Finalmente, en 1963 se hizo el color de la televisión mexicana por petición de Camarena. El primer show a color sería un programa infantil para entretener a los pequeños. Así México se convierte en el 4º país en transmitir un programa comercial a color. En 1964 consiguió el control de la fábrica mexicana de televisores Majestic. Con el control de la compañía se dedicó a la producción en masa de televisores a color para exportar al extranjero. En 1965 es nombrado consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual. Fue capaz de usar la televisión para la educación.
Con ayuda de la Secretaría de Educación Pública, puso en marcha numerosos proyectos de docencia, siendo uno de los principales la telesecundaria. Acerca de su vida privada no tiene muchos datos, pero se sabe que en 1951 contrae nupcias con María Antonieta Becerra Acosta, con la cual engendró 2 hijos. Tristemente, la vida de este investigador se vio truncada el 18 de abril de 1965. Un trágico accidente automovilístico que le quitó la vida cuando iba de regreso de una inspección del transmisor repetidor del Canal 5 en el Cerro de las Lajas, Veracruz. Años después, en 1970, como recuerdo de su aniversario luctuoso, se dictaminó el 18 de abril como el Día del Técnico de la Televisión en su memoria. A pesar de haber fallecido años después, aún se necesitaba de la tecnología de Camarena, ya que en 1979, durante la misión del Voyager 1 en el sistema bicolor desarrollado por González Camarena en 1963, fue utilizado por la NASA para fotografiar el planeta Júpiter por primera vez. El tercer científico es Manuel Sandoval Vallarta, mexicano nacido el 11 de febrero de 1899 en la Ciudad de México, hijo de Isabel Vallarta León y padre Pedro Sandoval Gual, director de la Lotería Nacional, y nieto de Ignacio Vallarta, quien había sido una figura destacada en el Partido Liberal que finalmente se había consolidado en el poder. Fue miembro de una de las familias mexicanas más pudientes de principios del siglo XX. Durante la época la más violenta de la Revolución Mexicana, a Sandoval le tocó hacer su bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria de 1912 a 1916. Decidió estudiar física en el MIT por sus intereses en las ciencias exactas y en 1917 aplica para dicha universidad, superando con sobresaliente los exámenes de admisión. Obtuvo el grado de ingeniero eléctrico en 1921 y doctorado en ciencias en 1924 en la especialidad de físico matemático con su tesis El modelo atómico de Bohr desde el punto de vista de la relatividad general y el cálculo de perturbaciones. Los años de 1921 a 1924 se dedicó a 2 grandes proyectos. Uno de ellos era un proyecto de investigación de ingeniería eléctrica en donde demostraba en forma de relatividad de Einstein. Durante este tiempo, en sus vacaciones de verano, representaba en México sus resultados en el seminario de física y matemática y en las sesiones de sociedad científica. Gracias a su capacidad y talento fue acreedor en 1927 de la beca Fundación Guggenheim en Berlín, Alemania. En ese tiempo era considerado el centro de investigación de física más importante del mundo. En este centro tomó cursos impartidos por Albert Einstein, Planck y varios científicos más. Entre 1926 y 1946 ocupó sucesivamente los puestos de profesor adjunto asociado al titular en el MIT y fue profesor visitante en muchas partes del mundo. Durante este tiempo publicó 60 trabajos, siendo el más importante en 1932, Rayos Cósmicos. Trataba acerca de un problema el cual consistía en definir la composición y el origen de la radiación cósmica. Manuel Sandoval Vallarta y el físico belga Georges Lemaitre opinaban que se trataba de partículas cargadas. El dilema fue resuelto en una serie de trabajos de Lemaitre y Sandoval Vallarta, iniciados en 1933, cuyos análisis matemáticos permitieron interpretar observaciones de radiación cósmica realizadas en puntos de la Tierra por Arthur Compton y colaborador Clay, para mostrar que la radiación cósmica estaba constituida por partículas cargadas. El problema que se presentó entonces era establecer si estas eran de signo positivo o negativo. Lemaitre y Sandoval Vallarta sugirieron un experimento el cual se realizó en el techo del Hotel Genevet en la Ciudad de México, donde quedó establecido que la radiación cósmica es preponderantemente de partículas de carga positiva, las cuales posteriormente se identificaron como protones y otros núcleos atómicos. El resto de su vida estuvo lleno de premios y grandes puestos de trabajo, como el haber sido presidente y vocal de la Comisión Impulsora y Coordinadora de Investigación Científica de 1943 a 1951 y del Instituto Nacional de Investigación Científica a partir de 1951 y concluyendo en 1963. También fue director del Instituto Politécnico Nacional durante los años de 1944 hasta 1947
miembro de la Junta del Gobierno de la UNAM en 1946, subsecretario de Educación Pública en 1953 y concluyendo en el año 1958. Asimismo fue vocal de la Comisión Nacional de Energía Nuclear de 1956 a 1972 y finalmente subdirector científico del Instituto Nacional de Energía Nuclear de 1972 hasta su año de deceso en 1977. Acerca de premios y reconocimientos, tenemos los datos en el que se le otorgaron varios doctorados honoris causa. Fue uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional, cargo del que se tomó posesión el 15 de mayo de 1943. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1961. Fue miembro de Legión de Honor de Francia en el 52. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Física en el mismo año. La Sociedad Física de Japón le otorgó un reconocimiento en 1953. La Sociedad Filosófica Americana en 1964. La Academia Americana de Artes y Ciencias y muchas otras agrupaciones, además de representar a México en reuniones internacionales. Acerca de su vida privada no se sabe mucho. Se conoce que en 1933 contrajo nupcias con María Luisa Margain. Se desconoce si dentro de este matrimonio procrearon hijos. El 18 de abril de 1977 el físico fallece en la Ciudad de México debido a causas naturales. Vamos a ver algunos acontecimientos científicos relevantes. El primero es la creación del CICIC, CICIC y la INIC. Para la creación del CICIC debemos remontar desde el siglo XIX en México, cuando en 1868 Gabino Barreda funda la Escuela Nacional Preparatoria de Ingeniería y Jurisprudencia, la cual significó los cimientos de la investigación científica de la época contemporánea de nuestro país. Debido a la Revolución Mexicana, el impulso que se buscaba en la ciencia se vio interrumpido y fue necesario hacer a un lado la búsqueda por el conocimiento para poder poner como prioridad la lucha de la revolución. No es sino hasta 1930 que el país estaba en el periodo post-revolucionario y en términos de paz que se vuelve a tomar el rumbo de la ciencia, y en ese mismo año que se crea la Academia Nacional de Ciencias. En 1925 la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México se convierte en la Facultad de Filosofía, en la cual se continuó con la enseñanza científica hasta 1930, año en el que se constituyó la sección de Ciencias, que en 1935 dio origen a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de Ciencias Médicas y Biológicas, las cuales se unificaron en 1939. En 1929, con el decreto de la autonomía universitaria, el Observatorio Astronómico, el Instituto Geológico y el Servicio Sismológico Nacional pasan a formar parte, junto con otras instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que la Dirección de Estudios Biológicos, que es traspasada al Instituto de Biología. En el año de 1934 se funda el Instituto Biotécnico, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomentos, aunque en estructura y denominación cambia en 1940, al crearse la Institución de Investigaciones Pecuarias. Es durante la administración de Lázaro Cárdenas que se ve la necesidad de crear un organismo que ordenara las instituciones que se encargara del ámbito científico y la investigación, por lo que en 1935 crea el Consejo Nacional de Educación Superior y la Investigación Científica, CONECYT. Pero este proyecto tuvo poco éxito, puesto que no había científicos y no se podía constituir un programa que tuviera continuidad e impacto. Aún así, a partir de la CONECYT, en 1936, se funda el Instituto Politécnico Nacional, y en 1938 el Colegio de México, y en 1939 se crea el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. En 1942 la CONECYT se constituida por la Comisión Impulsora de Investigación Científica, cuya función principal era supervisar la fundación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Igualmente decidieron establecer una sección electromagnética, a la cual se incorporaron estudiantes de la ESIME, ya que ya surgía el interés en los profesores por entusiasmar a los jóvenes por la ciencia y la investigación.
En 1950, el CSIS es sustituida por el Instituto Nacional de Investigación Científica, la INIC, con el fin de promover a nivel nacional la coordinación y el desarrollo de la investigación científica. Este programa en 1958 impulsa, junto con 11 universidades y 2 institutos, la fundación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superiores, la ANUIES, con el fin de unificar y coordinar los esfuerzos en materia de desarrollo y superación de la educación superior. Esto condujo a que en 1959 se constituyera la Academia de Investigación Científica, con la encomienda de promover la investigación y la difusión de ciencias en México. En 1967 se lleva a cabo la primera reunión nacional de ciencia y tecnología para el desarrollo económico y social de México, cuyos propósitos incluyen la creación de un comité para el estudio y fomento de la ciencia y tecnología integrado por el rector de la UNAM, el director general del IPN y el vocal ejecutivo del INIC. Una de las primeras acciones fue concluir que era prioritario establecer un sistema nacional de ciencia y tecnología que coadyuvara al desarrollo integrado del país, por lo que en 1969 la Secretaría de Presidencia encomendó al INIC que a partir del 1 de enero de 1970 realizara el primer estudio diagnóstico del país sobre la situación de investigación científica y tecnología. Se obtuvo así el primer documento en la historia de México sobre política nacional y programas de ciencia y tecnología. A partir de la labor desempeñada por el INIC, el Estado determinó la necesidad de contar con un nuevo organismo de carácter nacional que sistematizara la actividad científica normal, por lo que en el 29 de diciembre de 1970 el INIC daba fin a 20 años de labores a publicarse el diario oficial de la creación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, el CONACYT. Este organismo inició sus actividades en 1971, proponiéndose la formulación de programas específicos para enfrentar las distintas problemáticas que enfrentaba el país conforme al aprovechamiento de recursos naturales, la deficiencia de la salud, alimentación, producción del ganado, educación, medio ambiente, industrialización, comercio exterior, desarrollo rural y descentralización. En 1976 se fundaron 15 centros e institutos de investigación para dar abasto a estas problemáticas. A finales de 1984 se contabilizan 187 instituciones de educación superior, 48 institutos tecnológicos y 25 centros de investigación. Desgraciadamente hubo algunas causas que impidieron el progreso de investigación científica nacional en 1980, tales como la ausencia de mecanismo de cooperación internacional, la transferencia de tecnología inadecuada, falta de recursos humanos bien capacitados para la investigación y desarrollo experimental, un mal y pobre manejo de inversión del gasto nacional en ciencia y tecnología, y una desigualdad en el apoyo y desarrollo de ciertas áreas. Ante estos resultados, el gobierno federal promulgó la ley para coordinar y promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología a fin de contar con un instrumento jurídico que definiera las responsabilidades y atribuciones de la dependencia de la administración pública. En 1986 se estableció el Programa Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior. Entre las líneas de acción destacan la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo de Investigación Científica, la sistematización de las relaciones entre las instituciones y centros de investigación y el sector productivo y el impulso a la descentralización, regionalización de programas de posgrado en investigación de ciencias tecnológicas. En 1999 el Consejo Consultivo de Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias y el CONACYT crean la nueva Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, la cual pretendía promover un crecimiento más acelerado y efectivo de las actividades científicas y tecnológicas del país, pero tuvo una existencia pasajera, pues en el 5 de junio de 2002 se publicó la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, así como la nueva orgánica del CONACYT. El Programa Especial de Ciencia y Tecnologías. Con el comienzo del nuevo milenio se establece el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, a partir del cual se constituye en 2002 el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, que será el instrumento fundamental de planificación científica de nuestro país. Este programa no era nuevo,
Era una versión actualizada y renovada de las primeras que hubo. Inició en 1976 por orden del gobierno federal y por primera vez se pone en marcha el primer programa nacional para la promoción de la ciencia y la tecnología. En 1977 el gobierno solicitó al CONACYT elaborar y coordinar el Programa Nacional de Ciencias y Tecnología, PRONACYT. Posteriormente a este programa le siguieron los de 1978, 1984, 1990, 1995 y 2001. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología de los años 2001 a 2006 trata sobre la formación de recursos humanos, del sector productivo y de las instituciones educativas superiores. Durante el periodo de 1993 a 2000, el total de la población mexicana se dedicaban a un ámbito científico. Eran solamente 25,000 personas, una baja proporción de personas dedicadas a la población económicamente activa, de aproximadamente 100 millones. Solo el 30% de los recursos humanos dedicados a la investigación y desarrollo pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es decir, que menos de la tercera parte de los 25,000 personas dedicadas a investigación y desarrollo reciben reconocimiento social y estímulo económico especial para esa labor. El análisis del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001 a 2006 se interpretó que la baja distribución de los investigadores nacionales en las áreas de ingeniería y biotecnología y ciencias agropecuarias, con 12.3 y 9.4%, reduce el impacto de su trabajo en el desarrollo económico de México. El programa tiene como propósito apoyar proyectos de investigación científica básica que generen conocimientos de frontera y contribuyan a mejorar la calidad de educación superior y a la formación de científicos y académicos. Las convocatorias van dirigidas a las instituciones de educación superior, centros de investigación públicos y privados y personas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnologías, el RENIECIT. Las áreas a las que se apoyaban son Físico-Matemática y Ciencias de la Tierra, 2. Biotecnología y Química, 3. Medicina y Ciencias de la Salud, 4. Humanidades y Ciencias de la Conducta, 5. Ciencias Sociales y Economía, 6. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, 7. Ciencias de la Ingeniería, 8. Investigación multidisciplinaria y el área 8. Se introdujo a partir de la convocatoria 2003, se abrió para incluir proyectos que implicaran la participación de especialistas de más de una de las áreas anteriores. Algunas de las propuestas en el proyecto que prácticamente abarcaban a todas las áreas han sido: número 1. El apoyo de iniciativas de investigación joven. Su objetivo es respaldar iniciativas representadas por aquellos profesores e investigadores que inician su carrera académica o científica en alguna institución inscrita en el RENIECIT. Las propuestas deberán ser representadas por profesores e investigadores que sean menores de 40 años a la fecha del cierre de esta convocatoria. Número 2. Apoyo a iniciativas de profesor investigador. La finalidad es apoyar iniciativas representadas por profesores e investigadores consolidados cuya producción científica y experiencia en formación de recursos humanos sea de reconocido prestigio nacional e internacional. El número 3. Apoya completamente para gastos de operación. Busca apoyar a profesores e investigadores a través de propuestas de investigación institucionales, con recursos para gasto corriente, complementarios a la infraestructura y los recursos adaptados por la institución. Esta última dejó de otorgarse desde el 2009 y se modificó por apoyo a iniciativas presentadas por cuerpos académicos o grupos de investigación. Esta modalidad tiene como propósito apoyar iniciativas de investigación que propicien o fortalezcan el trabajo en equipo y la producción académica conjunta de cuerpos académicos o de grupos de investigación. En las convocatorias anteriores a 2009 se tenían iniciativas principales, iniciativas presentadas por un cuerpo académico o por un grupo de investigación, iniciativas presentadas por un cuerpo académico o grupo de investigación consolidado y en consolidación e iniciativas presentadas por redes de cuerpos académicos o grupos de investigación consolidados. A partir de 2009 se incluyó las iniciativas presentadas por cuerpos académicos o grupos de investigación de colaboración mexicana-centroamericana. Las propuestas son evaluadas por el sistema de revisión de pares académicos a través de las comisiones de expertos, que al menos una por cada área del conocimiento, o sea 8 comisiones,
Estas están conformadas por entre 5 y 20 investigadores, dependiendo del número de propuestas recibidas por el área de conocimiento. Se suele nombrar un presidente para cada comisión. Para dictaminar la propuesta, las comisiones de expertos apoyan en la opinión de peritos en el tema de cada propuesta. Estos son árbitros. Posteriormente, las comisiones de expertos se sesionan en pleno y, tomando como base las opiniones de los árbitros, dictaminan cada una de las propuestas en forma arbitraria. Finalmente, se conforma una comisión de evaluación presidida por el secretario técnico de fondo, conformada por los presidentes de cada una de las comisiones de expertos. Partiendo de los dictámenes de las comisiones de expertos y un estimado del presupuesto disponible, elabora una lista de propuestas para ser apoyadas que se presenta al Comité Técnico y Administración del Fondo por su aprobación final. De acuerdo con la convocatoria, las propuestas deben dejar explícita la importancia de la investigación en la generación del conocimiento científico básico. Dadas las particularidades de cada área de conocimiento, la decisión final en cuanto a que si un proyecto es considerado de ciencia básica se ha dejado el criterio colegiado de cada una de las comisiones de expertos. El impacto de la sede petrolera. México es la sede de la industria petrolera nacionalizada en 1938 más importante de toda Latinoamérica. Sus recursos naturales renovables y no renovables constituyen una fuente de riqueza cuya exploración y sobre todo su explotación y aprovechamiento están estrechamente ligados al desarrollo tecnológico basado en la química moderna. Es evidente que ante este panorama, el desarrollo de esta ciencia debió jugar un papel prioritario. Sin embargo, las ciencias asociadas a las inversiones extranjeras muestran que no fue así. Hasta hace unos cuantos años, esta inversión era del 94% en la industria farmacéutica, 90% en la industria en la alimenticia, 80% en la del hule, y aunque en la del petróleo y sus derivados se ocultan las cifras, la cantidad de miles de dólares que se pagan anualmente por conceptos de compra de tecnología, asesoramiento, regalías y otros similares es una fracción importante del presupuesto del IMP, el Centro de Investigación y Desarrollo ligado a Pemex. La consecuencia más grande que se ha derivado de esta alta dependencia tecnológica de la industria química establecida en el país es que la química ha proliferado en nuestro medio como un quehacer técnico al servicio de la operación, el mantenimiento de la administración y la venta de productos de grandes empresas que aquí operan en México. Durante la primera década de la existencia del Instituto Mexicano del Petróleo, de 1965 a 1975, contó con uno de los mejores grupos de investigación interdisciplinaria en química, físico-química e ingeniería que se hayan integrado en una institución nacional. Lamentablemente, la corrupción en el país, la política, la ignorancia pesan en este país, mucho más que la razón, y en un santiamén las entonces autoridades del instituto se encargaron de destruir este grupo, que terminó por emigrar a otras instituciones y en algunos casos fuera del país. La razón es que en 1991, a 26 años de su creación, el IMP fue no solamente una gran decepción, además del fracaso más estrepitoso como institución de investigación de las creadas por el gobierno en la década de los 60. La historia de este fracaso está ampliamente relatada. Los últimos 10 años y sobre todo en las últimas dos administraciones, sus respectivos dictadores han hecho esfuerzos muy loables para reconstruir aquellos viejos grupos de investigación en muchas áreas de la química que tanto prestigio le dieron a la institución. Las actividades de la industria de exploración y extracción de hidrocarburos lleva a cabo en el país, generando prosperidad más allá de la creación de empleos e infraestructura en las comunidades donde opera. Las contribuciones que la industria petrolera realiza son sustantivas y en muchas ocasiones son la palabra de fuentes de bienestar y desarrollo en varias regiones del país. Gracias a los programas sociales que las compañías realizaban en diversas localidades, estas reciben recursos recaudados ex profeso para mejorar su entorno social, ecológico y así como para proyectos y obras que impulsen su calidad de vida. Desarrollo industrial en la ciencia en general y la química tiene la misión de cumplir con una resolución de problemas. Para el bienestar de la sociedad es necesario poner en práctica el estudio, el análisis y comprensión
del por qué los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Para cumplir con esto, la química se debe orientar en tres direcciones. A. La relación entre ciencia y tecnología y sociedad. B. Como ciencia pura. Y C. Como ciencia aplicada. En el campo C es más importante su relación con los problemas de control de residuos sólidos, emisiones a la atmósfera, depuración de aguas y tratamiento de aguas residuales. Para estas aplicaciones es evidente la importancia que adquiere la química analítica, rama de la química que tiene como finalidad el estudio mediante diferentes métodos de la composición de la química de un material o muestra. Se requiere conocer, razonar y aplicar principios teóricos fundamentales para cualquier tipo de problema, sea industrial o laboratorio. Un razonamiento previo permite minimizar el número de experiencias de prueba y ensayo y optimizar las reacciones químicas involucradas. La formación de química analítica permite ir mucho más lejos que la realización de un método de análisis. La proliferación de muchas actividades económico-administrativas han surgido de necesidades derivadas de la optimización, organización y administración de nuestra industria química. El Instituto de Química de la UNAM, fundado en 1941, florece la química orgánica, cuyo objetivo era el estudio de recursos naturales del país, en especial aquellos que producen hormonas aptas para el consumo humano. A finales de la década de los 40 y a principios de los 50 se crearon los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, con la idea de promover la investigación tecnológica en áreas afines a la química que fueran de importancia nacional. Por la falta de una infraestructura sólida en esta ciencia, su desarrollo y alcances han sido muy limitados. La década de los 60 contempló el nacimiento de dos grandes centros de investigación en el Distrito Federal, uno el CINVESTAB y otro el Instituto Mexicano del Petróleo, ambos relacionados con la investigación en química. Vamos a ver una de las aportaciones científicas más importantes en México. El primero es el ácido plitzoico de leopardo río de la Lozada, nacido en el año 1807 a 1876. Es un purgante que se emplea en química como un reactivo de gran sensibilidad para distinguir las sales de Otasa de las de sosa. Otro descubrimiento en la química fue el anticonceptivo y los fármacos. El anticonceptivo, por Luis Miramontes, de 1925 a 2004, el invento del primer anticonceptivo oral. Para el 2004, su invento fue reconocido como el 20º más importante en la historia para las repercusiones tecnológicas y sociales que llevó a tener. Y en el 2005, la noretisolona se nombró como la aportación científica más importante del siglo XX por la AMC, Asociación Mexicana de Ciencias. Y los fármacos, por Ricardo Miledi. Sus grandes aportaciones y contribuciones a las neurociencias contribuyó a distribuir que la entrada de calcio en la terminal presináptica era necesaria para producir la liberación de neurotransmisor y el uso de métodos estadísticos para producir la membrana celular. También tienen la primera evidencia de la existencia de los canales iónicos en la sinapsis neuromuscular. La atmósfera y la capa de ozono, de Mario Jesús Molina en el año 1943. Precursor para el descubrimiento del agujero en la capa de ozono. Investigaciones varias en la química atmosférica. El 11 de octubre de 1995 es galardonado con el Premio Nobel de Química junto con Rowland y Paul Crutzen. En la actualidad el Dr. Molina es uno de los hombres más influyentes científica y socialmente, considerado como pilar en el pensamiento de desarrollo y supervivencia de la humanidad. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue ingeniero químico. La creación de un laboratorio con productos naturales por parte de Luz María del Castillo Fregoso. Egresada del Instituto Politécnico Nacional como química bióloga, en el año 1954 se casó con el Dr. Manuel Castañeda Aquillón, un prestigioso científico mexicano. Ambos científicos fueron invitados como profesores de la Universidad de California por su trabajo en el conocimiento físico-químico de las reacciones enzimáticas, especialmente acerca del efecto de la constante dieléctrica y de la fuerza iónica. Junto con su esposo creó el Laboratorio de Productos Naturales
dentro de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, actualmente conocido como Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Los premios L'Oréal UNESCO por Alejandra Bravo. Fue una bioquímica egresada de la UNAM. La doctora Bravo es investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Cuernavaca. En 1909 recibió el premio para Mujeres en Ciencias de América Latina de la 12ª edición de los premios L'Oréal UNESCO por su trabajo sobre la toxina bacteria que actúa como potente insecticida. Y bueno, hemos llegado a la última parte de este documental, la cual es la conclusión de todo lo que hemos visto a través de este México post-revolucionario. A pesar de las buenas intenciones de los revolucionarios en cambiar este país, nos hemos dado cuenta que todas las revoluciones en el mundo se han cambiado de líderes, pero los esclavos seguiremos siendo los mismos. México no fue la excepción. En base a las políticas nacionalistas, pudimos ver cómo los avances científicos, tecnológicos y culturales de la sociedad vimos grandes aportaciones a la ciencia por parte de mexicanos e incluso a la tecnología. En el ámbito de la cultura y las artes vimos un gran avance por ejemplo, el cine mexicano, en la famosa época del oro. Todo esto hizo que la política tuviera que cambiar de forma que las distintas actividades como la investigación tuvieran sus propios programas y fueran una catapulta para los mexicanos, intentando obtener apoyos y reconocimientos del extranjero. La historia de México nos deja un sabor totalmente agridulce, con todo lo que nuestros antepasados hicieron por el bienestar de la sociedad desde entonces, y de la generación de futuras, y la tristeza que provoca que muchas luchas hayan sido en vano, puesto que hoy en día en la sociedad se sigue rigiendo bajo el yugo de políticos corruptos y un capitalismo frío, en el cual ven a las personas de clase trabajadora como algo inferior. Hemos visto cómo la negligencia y corrupción del gobierno ha terminado con vidas y han dado falsas esperanzas para la gente de abajo. En la ciencia hemos visto y tenido gente que ha sido pródigo, pero el país no avanza, ya sea por ignorancia y el poder que se le ha dado a la religión católica apostólica romana, la cual sigue siendo conservadora, donde decidimos darle mucha más importancia a la televisión a color, invento el cual no decimos que no es importante, pero se decide ignorar la píldora anticonceptiva que ayudaría a la revolución sexual, pero el México de los años 50 no estaba listo. Ignoramos a inventos grandes. Cuando Guillermo Camarena falleció, México tuvo que depender de tecnología extranjera. Decidieron rápidamente, antes de buscar al próximo genio que siguiera con los avances de Camarena, que ya había iniciado. Lo cual nos lleva a la historia de México respecto a la ciencia. Es que nos enorgullece saber que en México han habido grandes personas muy sobresalientes en esta área. México no es un país de gente ignorante. Creo que si nuestra gente desarrolla un punto de vista crítico de su elaboración, puede haber un gran cambio en este país. Pues muchas gracias por ver este documental y hasta la próxima.